¿Se acuerdan? ¿Alguno tiene algún recuerdo de qué es lo que Jesús nos dijo el domingo pasado? En esos primeros 9 versículos de Lucas 13. ¿Alguien se acuerda? ¿Más o menos? ¿Nada? La peor tragedia, excelente. ¿Y se acuerdan cuál era la peor tragedia? Bueno, vimos 2 grandes tragedias. ¿Se acuerdan qué era? ¿De qué estábamos hablando? Estar delante de Dios sin arrepentirse. Llegar a estar delante de Dios, encontrarnos con Dios sin arrepentirnos, excelente. Y había una segunda, que era estar delante de Dios sin dar frutos. Y Jesús terminó esa respuesta tan impactante a estas noticias que le dieron de un montón de gente que había muerto, con esa parábola de una higuera, de un árbol, de un fruto, de un árbol que no dio fruto y que por lo tanto iba a tener un final terrible. Y de otra manera, Jesús hoy nos va a hablar de otro tipo de árbol, bastante distinto, con una perspectiva completamente diferente, y sin duda Lucas pone estas 2 parábolas bastante cerca para que nosotros podamos comparar esa higuera que no dio fruto, que iba a ser cortada, con un tipo de árbol completamente distinto. Entonces leemos ahí, primero, si no me equivoqué al hacer la siguiente, Sofi. Ahí va. Vamos a arrancar el versículo 18, aunque después vamos a ir para atrás. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Vemos otro árbol con un final muy distinto al de la higuera. Y Jesús volvió a decir otra pequeña parábola, un símil, muy cortito pero con una misma enseñanza para darnos otra imagen. Dice: ¿a qué compararé el reino de Dios? Nuevamente, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Y esta es la única imagen que Jesús usa, la imagen de la levadura con una connotación positiva, refiriéndose al reino de Dios, porque siempre, y hace poco en el capítulo 12, al comienzo del capítulo 12 vimos que Jesús le decía a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, y vimos cómo eso tenía una connotación completamente negativa. Pero acá Jesús vuelve, como es una imagen nomás, no es que haya un simbolismo marcado, Jesús da esta imagen distinta, pero que también nos queda claro desde la imagen de la semilla del grano de mostaza, que es plantado, y ambos tienen esta característica rara, extraña. Sabemos que siempre esta imagen de la semilla de mostaza es por lo pequeñísima que es. Recuerdo que yo siempre había escuchado que era pequeña, pero una vez, no me acuerdo en qué era, no sé si vos, Pau, te acordás en qué estábamos. En algo estábamos que también íbamos a hablar de algo de esto, y alguien consiguió semillas de mostaza. Pues uno siempre mostaza, no sé, te viene en un paquete, ¿viste? Para echarle al pancho, no sé. Y consiguieron un montón de semillas de mostaza. Y me acuerdo que era tan chiquitita que la única forma de poder dárselo a la gente era agarrar un pedacito de papel y agarrar con una cinta adhesiva, como que tocar ahí una semilla de mostaza que quedaran pegadas a la cinta y pegarla ahí, porque de otra forma no había forma de tan chiquitita que es. Era un poco más grande que un grano de arena, pero ustedes agarran ahí la idea, ¿no? Algo súper pequeño que prácticamente no se ve aunque la tengas en la mano, y mucho menos cuando la vas a enterrar, a plantar. Y entonces dice que es semejante al grano de mostaza. Aparte, en singular es un grano de mostaza. Casi una imagen media extraña esta de que viene ahí alguien y dice: bueno, voy a plantar un grano de mostaza, lo pongo ahí. No es la parábola aquella del sembrador que dice: salió a sembrar y metía ahí su mano en el saco y esparcía la semilla. Dice: este es un grano de mostaza que así apenas lo podés agarrar entre 2 dedos y lo plantás y queda completamente perdido. Seguramente
si no lo marcás de alguna otra manera, si no tenés un punto de referencia, después no sabes ni dónde ir a regarlo, de tan perdido que hay. Casi que no tenés ni mucho como para ir a remover la tierra, no, vos simplemente lo metés por ahí abajo y queda completamente perdido. Y algo muy similar pasa con la levadura. Algo de lo cual quizás sé tan poco como de los granos de mostaza, pero mi esposa sabe más. De lo que sí sé, perdón mi amor, de lo que sí sé es de masas a las cuales se le pone levadura y quedan ahí quedan ahí y van a quedar un ratito para que crezcan un poco y después meterlas al horno y a veces pasó algo, no sé qué, no importa, detalles, que a veces pasó toda la noche y se desborda la masa porque creció mucho más de la intención inicial. Y de nuevo uno ni lo ve. Si fuera yo me olvidaría de ponerle levadura porque no sé, es un polvito ahí, ¿qué diferencia te puede hacer? Y sin embargo, hace de que un bolloncito así, ¡pum!, te llene un par de paneras ahí enormes y hasta se desborden. Entonces, Jesús llama nuestra atención a un tipo de árbol o bueno, a esta masa, que el reino de Dios se introduce de una forma disimulada, una forma muy hasta desapercibida. Y por eso hablamos de la sencillez del reino de Dios. Hablamos de algo que no entra con un gran show de fuegos artificiales, y no entra así con el sonar de la trompeta y diciendo, bueno, acá llegó el reino de Dios y miren, no. Jesús dejó claro que desde el comienzo la forma en la que el reino de Dios era plantado, la forma en la que el reino de Dios iba a avanzar, era de maneras muy pequeñas. Pero el producto de eso, lo que algo tan pequeño que incluso después es hasta difícil identificarlo, dónde quedó ese grano de mostaza, dónde quedó esa levadura una vez que es mezclada en la masa. No se puede encontrar, es difícil de identificar, es difícil de ver, pero tiene un efecto muy grande, produce un cambio tremendo. Y quiero que pienses un momento en tu vida. Pensá un poquito en la forma en la que Dios ha obrado a través de tu vida, la forma en la que vos podés decir, hoy estoy como estoy hoy y Dios ha hecho las cosas que ha hecho en mi vida, la forma en la que vos llegaste a conocer del Señor. Y soy consciente de que algunas personas tuvieron esto, ¿no? De nuevo, no es que la parábola de Jesús sea como una definición así que abarca todo. No sé que algunas personas tuvieron una presentación al Evangelio, una entrada al reino de Dios, así, ¿no? Con todas las pompas, una gran obra de Dios, un gran milagro, algo pasó en tu vida que sacudió todo y realmente puedes marcar un antes y un después como nunca. Pero creo que la experiencia de la mayoría son experiencias de que somos introducidos al reino de Dios con levaduras, con granos de mostaza, con pequeñas cosas que fueron siendo plantadas en nuestra vida, que se fueron amasando y mezclando en nuestra vida, sea por el fiel testimonio de años y años y años de alguna abuela, que quizá era la única que creía en Dios en la familia, o quizá ese fiel testimonio de alguien como Dios está usando a muchos de ustedes, que semana tras semana pasaba golpeando la puerta de tu casa, llamándote e invitándote para ir a una escuelita, para ir a un tiempo de estudio bíblico, y en el cual en el momento se sentía que nada estaba pasando, se sentía que esa semilla era plantada pero se perdía. Esas situaciones en las cuales uno dice, recuerdo aquella vez que alguien me hizo un comentario en el trabajo, o aquella persona que tuvo una actitud conmigo y me dejó una gran interrogante, que cada tanto, no era que pensaba en eso todos los días, pero una vez cada tanto venía eso a mi mente y me hacía reflexionar. O esas cosas que capaz se iban dando de que
vos viviste completamente ignorando el Evangelio y el mensaje de Cristo toda tu vida hasta que llegó ese momento de crisis y ahí, de repente, como si nada, ¡puf!, brotó algo que había sido plantado hacía años atrás. Entonces, la forma cotidiana en la que el reino de Dios avanza y sigue avanzando en nuestras vidas suele ser de esta manera. Suele ser a través de pequeños actos, de cosas completamente distintas, de maneras sencillas, en las cuales Jesús obra en nuestras vidas, en la vida de las que nos rodean. Jesús poco a poco, de maneras sencillas, de maneras cotidianas, de maneras que la gente podría catalogar como comunes y corrientes, aunque nosotros sabemos que igual son actos sobrenaturales de Dios. Nos va rodeando y nos va rodeando y nos va acercando. Y cuando menos nos damos cuenta, de repente algo pasa que brota algo en nuestra vida, que crece esa masa. Entonces Jesús nos hace énfasis en que el reino de Dios actúa, obra, crece, se mueve de una manera sencilla. Pero la sencillez del reino de Dios tiene poder. Tiene poder. Porque no es simplemente algo que fue sencillo y que quedó ahí. No dice, bueno, se plantó una semilla de mostaza y bueno, y salió un yuyito ahí y qué tal que quedó por ahí. No, creció un gran árbol. O no dice, bueno, una levadura que al final dio para media pizza, no se pudo llenar ni una sartén y tal, quedó ahí. No, dice, creció toda la masa. Ahora, nosotros podemos decir que la sencillez del reino de Dios tiene poder, y esto también es algo que nos tiene que recordar y nos tiene que, yo diría, sostener y alentar en medio de los momentos en los cuales nosotros sentimos que nada está pasando. Muchos de nosotros, vivimos etapas en nuestra vida, incluso en nuestro servicio a Dios, en la que sentimos que nosotros trabajamos, plantamos y pareciera que nada está pasando. Pareciera que nada crece, pareciera que no hay fruto, pareciera que no pasa nada. Sin embargo, Lucas, antes de esto, vieron que nos salteamos unos versículos. Y cuando Jesús, ahí en el versículo 18, que fue lo primero que leímos, dice, y dijo, y ese y dijo, entonces en la, creo que en otra de las versiones, no sé si en la Reina Valera dice entonces, y fijándonos esa conjunción que está ahí, en el griego es algo que sin dudas no fue un punto y aparte. Viene una historia antes que ya la vamos a leer, pero en ese punto y aparte, en ese y entonces y dijo, lo está dando como consecuencia. No queda claro si fue algo que Jesús realmente dijo en ese momento. Este mismo ejemplo en otros evangelios aparece en otros momentos, pero ¿se acuerdan que hemos dicho que los escritores de los evangelios nos están diseñando, están colocando no necesariamente cronológicamente las cosas que sucedieron, pero sí están siendo muy intencionales en la forma que ellos nos cuentan un mensaje y nos quieren contar el propósito de la vida y la obra de Jesús? Entonces dice, entonces, a raíz de lo que acaba de pasar, y ustedes dicen, ¿y qué está pasando? ¿Qué acaba de pasar? Él les contó de qué se trata el reino de Dios, cómo obra el reino de Dios. Y entonces ahora sí, a partir del versículo 10, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en el que se debe trabajar.
En estos pues venid y sed sanos, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás le había atado 18 años, ¿no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, Lucas nos cuenta una historia y después pone como relación estas parábolas sobre cómo es que obra y cómo es que actúa el reino de Dios. Que cómo el reino de Dios actúa con la sencillez del reino de Dios tiene poder. Las cosas que parecieran, que parece que la gente no dirige su atención, que no es en lo que la gente pensaría que debería estar haciendo el reino de Dios, en eso hay poder. Entonces Lucas nos cuenta esta historia en contraste con esa higuera que no daba fruto, que estaba a punto de ser cortada y arrancada, y nos muestra, así funciona un árbol que da fruto, así actúa. Este es el poder de la sencillez del reino de Dios. Y nos da esta historia como un ejemplo gráfico de esta semilla sencilla que es plantada, pero a su debido tiempo da fruto. Entonces vamos a ver para qué es que la sencillez del reino de Dios tiene poder. La sencillez del reino de Dios tiene poder, primero que nada, para liberar. Para liberar de una forma muy sencilla. Si nosotros pensemos en esta mujer, y todo esto fue hecho en el día de reposo, lo cual le agrega toda otra carga. Ya hemos hablado varias veces del día de reposo, y vimos, hay un pasaje que es clave, que está en Lucas 4, que lo hemos repetido muchas veces porque es como el pasaje que define o que marca todo lo que sería el ministerio de Jesús. ¿Se acuerdan que el primer encuentro después de que Jesús fue bautizado, después que volvió del desierto, de la tentación del desierto, y cuando él fue a la primera sinagoga ahí, que se nos cuenta que fue a predicar, le agarró el rollo, leyó del libro de Isaías, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar, bueno, yo me estaba queriendo acordar de memoria, pero está acá, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la nueva noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo hemos visto muchas veces, no solamente cuando llegamos a este pasaje, sino porque vuelve a aparecer esto una y otra vez en Lucas. Esto podría ser como el gran subtítulo del libro de Lucas. Y en su momento, no nos vamos a meter en detalle ahora, pero en su momento vimos cómo este tiempo del favor del Señor no es otra cosa que es Jesús trayendo el jubileo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del jubileo? Que era esa fiesta en la cual después de que se dieran, ¿se acuerdan? Cada 7 días estaba el día de reposo. Después había varias fiestas durante el año, en el cual también el pueblo se suponía que tenía que descansar, pero cada 7 años había un tiempo especial en el cual se tenía que dejar descansar la tierra, pero después cada 7 veces 7 años, o sea, después de 49 años, tenía que llegar el año de jubileo, que era donde no solamente se dejaba descansar la tierra, donde se perdonaban las deudas, donde los esclavos eran liberados, donde se experimentaba el verdadero reposo de Dios. Y estuvimos hablando también en detalle y viendo cómo Dios intencionó que el hombre y la mujer podamos vivir para siempre en ese 7º día de descanso. No es que fuera un día que no iba a terminar, pero que a partir del 7º día de la creación Dios inauguró el día de reposo y Dios quería que el hombre y la mujer viviéramos en un reposo permanente. Pero ¿cómo lo arruinamos eso? Con el pecado. Y Jesús cuando él dijo que Él es el Señor del reposo, Él es el Señor del día de descanso, vino a cambiar esto. Y ya vamos a ir a eso, pero no me quiero adelantar, porque ese es el segundo punto. Pero dice, me ha enviado para proclamar que los cautivos serán liberados. Entonces Él libera y da toda esta imagen. Dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y la liberó.
Y imaginemos a esta mujer que Lucas, siempre yendo tan al detalle en muchas cosas, alimentando nuestra imaginación, nos agrega este detalle que ella había estado así por 18 años. 18 años. Y una de las cosas también que nos llevan a pensar de que ella estaba siendo oprimida, y también nos da esta buena información de que no era que estaba completamente poseída y su vida gobernada y llevada adelante por un demonio en su vida, es que ella se nos habla de ella como una mujer fiel al Señor que estaba en la sinagoga en el día de reposo. Ella estaba en la casa del Señor adorando con sus hermanos, ella estaba ahí escuchando la palabra. Y después, bueno, Jesús dice que específicamente se refiere a ella como una hija de Abraham, ahí en el versículo 16. Y Jesús es claro que Jesús, cuando usa esas expresiones, Jesús ya está hablando de los hijos de Abraham como aquellos que son hijos de Abraham por la fe, no tanto por la sangre. Entonces hay un montón de detalles que nos llevan a saber que ella era alguien que era fiel al Señor, que estaba ahí día de reposo tras día de reposo queriendo buscar de Dios y se había acostumbrado a esta situación tan terrible que la oprimía. Y nos dice que ella estaba ahí completamente encorvada, completamente con esta enfermedad que le causaría tanto dolor durante tanto tiempo, y dice que Jesús la vio. Jesús la vio y nos habla de esta compasión que Jesús sintió por ella, porque cuando Jesús estaba ahí, dice, ella estaba enseñando la sinagoga, está en el medio de la predicación. Y fue como quizá ella seguramente estaba hacia un costado, estaba escondida, quizá incluso por estar tan encorvada, quizás ni siquiera sobresalía de los demás, quedaría escondida atrás de algunos. Y Jesús la notó y Jesús paró su enseñanza a la mitad. Jesús no pudo terminar su prédica. Y dice que la vio y en esa compasión que sintió por ella detuvo todo. Y dijo, esto no es algo para tratar después. Fue y la sanó. Y me imagino, ¿qué pasaría por la cabeza de esta mujer? 18 años. Seguramente ella ni pensaba que ella podía ser sanada. Porque en tantas ocasiones vemos las multitudes siguiendo a Jesús, tirándosela arriba, gritando, pidiéndole, por favor, vení, saname. Por favor, encárgate de mí. Por favor, haz algo por mí. Saname. Esta mujer ni siquiera se le cruzó por la cabeza pedirle que Jesús la sanara. Y ¿cuántos de nosotros a veces vivimos en situaciones que hace tantos años, que vivimos situaciones que no son normales, que nos quitan completamente del reposo de Dios? Y Dios nos dice, no te acostumbres a esas cosas. Vos podés ser liberado y el reino de Dios obra en nosotros de maneras sencillas, pero con poder. Entonces no menosprecies el poder que puede tener en tu vida la sencillez del obrar del poder de Dios. A través de cosas comunes y corrientes que Dios puede usar en tu vida para liberarte, que Dios puede usar en tu vida para traerte verdadero gozo, que Dios puede usar en tu vida para despertar tu vida espiritual, incluso para sanarte también físicamente de un montón de cosas. Que muchos de nosotros ya ni le pedimos a Dios por algunas cosas porque estamos tan acostumbrados a situaciones que hemos vivido, que estamos viviendo, físicas, familiares, espirituales, emocionales. Y lo damos como, bueno, Dios podrá seguir obrando en mi vida, pero en otras áreas, a través de otras cosas. En esto ni se me cruza por la cabeza pedirle a Dios. Pero Él la vio y Jesús tomó la iniciativa y Jesús se acercó. Y también vemos la sencillez y el poder del reino de Dios. Pero sencillez por a quién es que Jesús mira. Jesús no dijo, bueno, ahora que estoy redondeando acá el mensaje, quiero llamar al principal de la sinagoga, vengan, vamos acá, vamos a orar acá por su familia, vamos a ver que el Señor prospere esta sinagoga, y vamos a esto, aquello y lo otro. No. Jesús vio en la sencillez de cómo avanza el reino de Dios a quien nadie veía, a quien nadie estaba viendo. Y Jesús se acercó con esa sencillez, con ese amor, con ese cuidado. Y qué lindo cuando Lucas una y otra vez nos describe a Jesús tocando al necesitado, acercándose con ese toque. Entonces, la sencillez del reino de Dios tiene poder para liberar.
Pero también la sencillez del reino de Dios tiene poder para dar descanso, para dar verdadero descanso. Y lo vemos ahí del 14 al 16. Vemos como el principal de la sinagoga se enojó, se molestó, y de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Y le dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. Y acá es un atorrante. Bueno, Jesús le dijo, hipócrita. Se agarra y cita Éxodo 20, de 9 y 10, en el cual se da este mandamiento del día de descanso, el día de reposo, para decir algo que la palabra de Dios nunca dijo. Por eso el cuidado que tenemos que tener para querer decir nosotros cosas con la palabra de Dios que Dios nunca dijo, cita la palabra de Dios para decir este disparate. En estos días, vengan y sean sanos. Porque aparte, y no en el día de reposo. Pero un disparate, ¿por qué? Porque no sé, me imagino diciéndole, a ver, esta mujer viene acá hace años, este pueblo, viene acá día de reposo tras día de reposo, es de esta comunidad, vos principal de la sinagoga, seguramente la conocés, no está diciendo que Jesús estuviera en Jerusalén, entonces en cualquier otro pueblo que le hubiera estado fuera de Jerusalén, era un pueblito chiquito, todo el mundo se conocía. ¿Y cuándo la llamaste a esta mujer? En un día de semana, en un día de trabajo, para decir, vení que te voy a sanar. Pedazo de un atorrante. Entonces el Señor le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros. Y habló el principal de la sinagoga. Y el resto cayó. Y Jesús no llama hipócrita al principal de la sinagoga. Jesús llama hipócrita a cada uno de los que es testigo de ese tipo de injusticia. Y calla. Hipócrita, cada uno de vosotros. Y Jesús usa una imagen, hablando del buey o de un burro, de un asno, para decir que en el día de reposo justamente los desatan para que puedan ser libres, pero para que puedan descansar de su trabajo. Y acá vemos a esto que tiene poder para dar verdadero descanso. En esa liberación que vimos recién, de cómo la sencillez del reino de Dios tiene poder para liberar, esa liberación es la que nos trae el verdadero descanso a nuestra vida. Entonces Jesús da esta imagen, justamente la idea del día de reposo es que reposemos, que descansemos. Vos, como la ves a esta mujer ahora, o como la veías hasta hace un instante, ¿te parece que esta mujer podía estar experimentando reposo en su vida? De ahí viene la hipocresía de este hombre, diciéndole, ¿de qué pensás que se trata el día de reposo? ¿De qué pensás que se trata el día de descanso? Y por eso viene también vemos antes en Lucas también, que en Lucas 6, cuando también se ve una situación similar, era cuando estaban recogiendo trigo ahí en el campo en un día de reposo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y el Hijo del Hombre, Jesús, vino a traernos el verdadero reposo. Fuera de Él, ninguno de nosotros puede experimentar verdadero reposo en nuestra vida. Y una cosa nos tiene que quedar bien clara, porque incluso hemos, con este tema del reposo, el día de reposo, o el hecho de descansar, que nosotros también somos llamados a eso, poco tiene que ver con que vos no hagas nada. Poco tiene que ver con tener un día donde decís, ahora no pongo alarma, me despierto al mediodía, voy a pasar todo el día mirando series y no sé, me doy una buena panzada. Ese día juntamos algo para pedir un delivery a la noche y no mover un dedo y partirnos la boca. Poco tiene que ver con eso. Hacelo, genial. Si tenés cansancio físico, dormí un poco más. Ahora llegás el domingo, que es como el día que muchos, por nuestra sociedad, por cómo funciona todo, que lo hemos agarrado como el día para descansar, llegás a tu casa, pegate una buena siesta. Pero de nada te sirve una buena siesta si tu corazón no está descansando en el Señor. Si vos no has sido liberado de aquellas cosas que cargan tu vida y te siguen atando.
Entonces Jesús le da esta imagen y dice, ustedes tienen a sus bueyes y a sus burros trabajando durante toda la semana. Y durante el día de descanso, ¿qué hacen? ¿Lo dejan atado ahí para que no hagan nada en el establo? No, dice, ustedes lo desatan para que puedan esparcirse, para que puedan moverse y disfrutar. Dice, bueno, entonces de la misma manera, esta hija de Abraham, que Satanás había atado hace 18 años, ¿no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? Justamente para que pueda descansar. Entonces, la sencillez del reino de Dios tiene poder para dar verdadero descanso. Y nosotros no vamos a experimentar, y digo la sencillez, sigue teniendo que ver esto con la sencillez por la manera en la que Dios trae descanso a nuestra vida. Muchas veces nos lleva tiempo experimentar el verdadero descanso de Dios. Muchas veces nos viene después que escuchamos una gran palabra, o que hubo así un clic, o experimentamos un gran milagro, una gran sanidad o algo. No, tiene que ver con que nosotros vayamos entendiendo que nosotros día a día, pero principalmente que pueda haber un tiempo, un día, un momento en nuestra semana en el que podemos decir, Señor, todas las cosas que yo en esta semana me he estado cargando son tuyas, Señor. Quiero que vos me desates de todas estas cosas que me tienen así, ¿no? Como con ese freno en la boca, con ese bozal. Y yo pueda ser libre para descansar, para disfrutar en mente y corazón. Justo estábamos... El otro día, por algo salió, no me acuerdo por qué, por algo salió este tema con Sofi. El otro día estamos hablando del tema del día de descanso. Y escuché una frase en esta semana también que me encantó. Decía, la solución a un estilo de vida insostenible, o sea, en cómo nosotros andamos a las corridas y nos cargamos con cosas y las preocupaciones y todo lo demás, la solución a un estilo de vida insostenible no es un día de descanso, sino es un estilo de vida sostenible. Entonces, tengamos un estilo de vida. Comencemos a buscar formas en las que Dios nos pueda liberar, que podamos ser desatados de un montón de cosas que nos cargan. Y eso no siempre tiene que ver con hacer menos. Muchas veces, para algunos implica hacer eso. Pero quizá para otros implica ponernos a hacer más cosas, pero hacer cosas buenas. Hacer cosas en las cuales Dios sí nos manda a hacer. Quizá a veces estamos cargados porque estamos haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y tenemos que llenar nuestra agenda de cosas buenas. Sin embargo, nosotros a veces perdemos el tiempo de maneras increíbles, ¿no? Y por último, la sencillez del reino de Dios tiene poder para ubicarnos. Y no sabía qué otra palabra usar eso, ¿no? Pero no es el sentido de vos. Enfocate podría ser otra palabra, ¿no? Vemos ahí en el versículo 17. Al decir estas cosas, se avergonzaron todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. Entonces acá Jesús, con esta sencillez, me encanta porque, ¿por qué también la sencillez? ¿Con qué ubicó Jesús a la gente de la sinagoga, incluso al pueblo? ¿Lo ubicó con el milagro que hizo con la mujer? No. Los ubicó, los enfocó, no con el milagro, los enfocó con esta pequeña imagen, mini parábola, metáfora del burro y del asno y el día de reposo. Les dijo algo sencillo, les dijo algo cotidiano que finalmente hizo que les cayera un poco la ficha. Y estos religiosos de esa sinagoga no nos dice que en este caso, como pasa mucho otra vez, salieron enojados y se fueron a planificar cómo matar a Jesús. En este caso, en este lugar, dice que quedaron avergonzados, quedaron sin palabras, ya no sabían cómo responder. Pero yo quiero sugerir que no fueron los únicos que fueron ubicados, que fueron puestos en su lugar. El pueblo también. Pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. El pueblo también se reenfocó, el pueblo también se ubicó en el lugar correcto. Quizá ellos no llegaron ese día a la sinagoga, o quizá los que no fueron a la sinagoga y andaban ahí por el pueblo y que después se encontraron con esta mujer, no andaban con su cabeza en exaltar, en glorificar a Dios, que es de lo que se trata el día de reposo, de reconocerlo en todo y de saber cómo dependemos de Él al 100%. Quizá ellos seguían con su vida pensando esto, bueno, el día de reposo se trata de cumplir con esta regla de no hacer nada.
Sin embargo, Jesús, con este milagro y con esto que Él dijo en ese lugar, y a través del testimonio de esta mujer, aún aquellos que tomaron una actitud positiva hacia Dios, principalmente hacia ellos, los reenfocó, los enfocó en el verdadero sentir del día de reposo, que es glorificar a Dios por quien Él es, por lo que Él hace. Ese es el sentir de un verdadero día de descanso. Si nosotros decimos que necesitamos un día de descanso, eso, ¿no? Y lo único que hacemos es eso, dedicarlo a usar el Netflix que le robamos la contraseña a un primo, ¿no? Porque nadie paga por Netflix, ¿no? Todo el mundo se tiene la contraseña a alguien más. Ah, ustedes sí, perdón. Bueno, pero ¿cuánta gente tiene la contraseña de ustedes, No. Pobre, bueno, yo sigo con la... Me siento bien de que la debo usar una vez cada 6 meses más o menos, pero tengo la contraseña de mi madre, debo reconocerlo. Tengo un usuario, porque te permite crear diferentes usuarios. Tengo un plan familiar y soy familia. Y se querían justificar. No. Bueno, redondeando. El pueblo también es enfocado, y nosotros debemos ser enfocados, que a veces pasa eso. Hermanos, cuando nos tomamos tiempo para descansar, ¿qué hacemos con ese tiempo? Y de verdad, ¿qué hacemos? Tiramos todo. Finalmente un día para no hacer nada, y nos despatarramos ahí, y no hacemos nada, y perdemos el tiempo, y por eso va llegando el final de nuestro día de descanso, y se nos crespan los nervios de que mañana es lunes. Y arrancamos la calecita de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué se siente que ese día para descansar no alcanzó y no sirvió para nada? Porque quisimos descansar en nosotros, en nuestra fuerza, en nuestra manera. No fue un día para ponernos realmente en perspectiva de quiénes somos, de quién es Dios, del lugar que nosotros ubicamos dentro de la creación, de lo que Él ha hecho por nosotros, de glorificarlo. ¿Se acuerdan de aquella serie que hicimos en marzo sobre hábitos para la vida? Peguémosle una revisada a eso. Vayamos ahí en YouTube para atrás y volvamos a mirar cuáles son algunas de esas cosas que dijimos que son necesarias para que nosotros podamos tener una buena vida en el Señor. Preguntémonos por qué, quizá en vez de eso, ¿no? De pasar nuestro tiempo de descanso, llenando nuestra cabeza con cualquier otra cosa, ¿por qué no decir, no, este día de descanso voy a probar desconectarme completamente? Vamos a seguir el ejemplo de Jesús de apartarnos para orar, de ir por una larga caminata. No por hacer ejercicio, sino para pasar tiempo con Dios. Propongámonos decir, voy a apagar el celular durante toda la mañana para tener un tiempo ininterrumpido con Dios, de orar, de buscarlo, de regocijarme en Él, de glorificarlo, de levantar su nombre. Y fijémonos si después no empezamos a encarar el lunes de una manera distinta. De nuevo, sencillez. La sencillez del reino de Dios, pero que llega con gran poder para impactar nuestras vidas. Con gran poder. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que en esto que la mayoría de nosotros tomamos y entendemos como nuestro día de descanso, como nuestro día para venir a escuchar tu palabra, para venir a alegrarnos y a gozarnos unos con otros, y quizá después pasarse un tiempo en familia, un tiempo más despreocupados, un tiempo tranquilos, disfrutando. Pero ¿nos mostrarías vos, Señor, cuál es la forma en la que tu reino quiere avanzar en nuestras vidas con sencillez, pero con poder? ¿Nos mostrarías, Señor, la forma en la que vos querés hacer algo en nuestra vida para transformarnos, para usarnos, para que nuestro corazón se goce y se alegre en ti, en el Dios de nuestra salvación? Y gracias porque Jesús vino para darnos verdadero descanso. Jesús vino de esa forma sencilla, naciendo en medio de la pobreza, naciendo en una familia común y corriente, en un lugar común y corriente perdido, en algún lugar de Israel. Vivió una vida sencilla
pero en el poder del Espíritu Santo. Y algo que para muchos fue un final trágico, pero nosotros sabemos que fue la semilla que fue plantada y que tuvo que morir para traer verdadera vida y vida en abundancia. Yo te pido, Señor, que hoy si nos sentimos atados, si entendemos que estamos siendo oprimidos, incluso si estamos desubicados, si estamos desenfocados, te pido, Señor, que en la sencillez, pero en el poder de tu Espíritu, vos nos liberes de nuestras ataduras, de la opresión de Satanás, que vos nos liberes de incluso ataduras que nos hemos puesto a nosotros mismos, que nos muestre, Señor, esa cosa en nuestra vida a la cual nos hemos acostumbrado y hemos pensado que va a estar ahí molestando nuestra vida para siempre, pero que no nos permite el verdadero descanso. Y te pido, Señor, que vos nos sanes. Te pido, Señor, que traigas sanidad en esta iglesia, sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual, Señor, para que podamos ser verdaderamente libres y para que podamos experimentar el descanso en ti, Señor. Trae verdadero descanso y reposo en nuestra vida. Y ubicanos, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos ubique, que podamos seguir con esta perspectiva de lo eterno, con lo que hemos estado hablando, Señor, el domingo anterior.